Él es digno de adorarle. En una ocasión, viniendo el Señor en camino, dice que empezaron a aventar palmas sobre sus pies, poner palmas, y le dijeron por ahí a unos: calla estos. Y el Señor les dijo: si estos se callan, las piedras hablarán. Si usted y yo no le adoramos, alguien más le va a adorar. Pero yo creo que lo más apropiado es que usted y yo le adoremos al Señor. Aleluya. Hermanos, ya miraron los anuncios. Próximo sábado, ¿qué vamos a tener? A ver qué tanta atención le estamos poniendo. ¿Qué vamos a tener próximo sábado? ¿Cómo dijeron? La Santa Cena. Y el de mañana, en 15 días, ¿qué vamos a tener? El día 2, el día 3. Retiro, muy bien. Y de este martes, en 15 días, ¿qué vamos a tener? Reunión general. Y de este domingo, en 3 semanas, ¿qué vamos a tener? No sé si se alcanzó a mirar hoy. Vamos a tener bautismos en el nombre de Jesús. Así como están de pie, hermanos, quiero invitarles a que abran su Biblia. Nos sentimos contentos que nos visita una familia muy buenos amigos nuestros, la familia García. ¿Qué le vamos a decir a nuestros hermanos? Que Dios los bendiga. El hermano me decía que no iba a Misión Viejo, que porque su camioneta se iba de paso, y ahora ya está más cerca, y ahora sí ya, dice, ahora sí que ya nos visita. Amén. Dios los bendiga. Amén, hermanos. Lucas capítulo 4, hermanos. El versículo número 36. Lucas 4, versículo 36. Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Ahí está, hermanos, el versículo dice: y hubo espanto en todos. Hay otra traducción que dice: y hubo asombro en todos. Y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen. Aleluya. Todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor que nos hable por su palabra. Yo le invito que abra su corazón a Jesús, porque Él, de la manera más principal que nos habla es cuando nos habla por su palabra. Y yo estoy seguro que habiendo un corazón receptivo, tenemos la confianza que Dios habla. Levante sus manos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Jesucristo, en esta hora. Rogamos, Dios mío, Señor, tu dirección, Jesús, tu bendición divina, Padre Santo. Tú eres, Señor, el que conoces todas las cosas, Señor. Conoces la vida de cada una de las personas que escuchan tu palabra, Señor. Tú conoces el corazón, la necesidad, el anhelo, el deseo de sus vidas, Señor. Yo te ruego, Señor, que seas tú, Dios soberano, el que nos hable, Señor. Quema, Dios mío, estos vasos de barro, estos labios de barro, Jesús. Que seas tú el que hables en esta hora, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos todos, Señor. Amén, Jesús. Amén. Voltéese a su vecino y dígale: yo quiero autoridad y poder. Dígale a su vecino: yo quiero autoridad y poder. Aleluya. Ocupen su lugar, hermanos. Ocupen su lugar. La gente, hermanos, cuando
cuando Jesús hablaba, dice la Biblia que en un pasaje, dice que él hablaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Y el versículo que leíamos dice que la gente se quedaban asombrados porque les hablaba a los espíritus inmundos y los espíritus inmundos tenían que salir. En otras palabras, hablar de espíritus inmundos es hablar de demonios. Y la gente, ¿verdad?, se quedaba asombrada cuando miraba esto. Y en la Biblia, hermanos, nosotros encontramos que en Jesús había tres, la Biblia nos explica, hay tres cosas principales que había en él, hablando como humano, que son las mismas que Jesús quiere que usted y yo podamos tener. ¿Cuántos queremos ser como Jesús? Dígalo con más ganas. Si nosotros queremos ser como Jesús, hermanos, quiero que juntos, ¿verdad?, vayamos y nos demos cuenta las cosas que Jesús tenía y obviamente son las mismas que Jesús quiere que nosotros tengamos. Lo primero que miramos nosotros, hermanos, es que la Biblia dice que cuando Jesús, después de que fue bautizado, dice que cuando fue bautizado, dice la Biblia que viene el Espíritu sobre él, dice que en forma corporal como de paloma. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que Jesús, humanamente, así como usted y yo hemos tenido la oportunidad de poder experimentar lo que es recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos han experimentado recibir el Espíritu Santo? De la misma manera en que Jesús recibió el Espíritu Santo, así nosotros lo hemos experimentado. Y esto la Biblia lo enseña en cierta manera como lo que es la unción. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en usted y está en mí, en otras palabras, está la unción de Dios. Ahora, para que el Espíritu, hermanos, pueda, vamos a decir, obrar o pueda operar de una forma natural como debe de ser, una cosa que usted y yo tenemos que recordarnos, nosotros, dijéramos, somos canales o somos el medio que Dios va a usar para que el Espíritu de Dios se pueda manifestar. Y en esto nosotros tenemos que entender algunas cosas. Por ejemplo, el mismo Señor cuando por primera vez se para en una sinagoga, o por decir hoy en día en una iglesia, y empieza a leer, lo que el Señor lee es lo siguiente, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas. ¿Qué era lo que había recibido Jesús humanamente? Había recibido, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y era obviamente con un propósito, para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermanos, miramos cómo Jesús, la unción tiene su propósito. Es como alguien dice, ¿verdad?, que algo que uno tiene y no lo usa, pues obviamente no le va a sacar ningún provecho o ningún beneficio. La unción del Espíritu del Señor, hermanos, el propósito número uno es, como dice el profeta, y Cristo lo anunció, es para proclamar, para anunciar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Una persona, hermanos, cuando entiende esto, obviamente reconoce que Jesús a nosotros nos enseña que debemos nosotros de hacer dos cosas principales. Si usted y yo entendemos lo que Jesús dijo cuando le preguntaron que cuál es el primer mandamiento, y el servicio a Dios se trata, hermanos, de ser obedientes al mandamiento de Dios. A Jesús le dijeron, mira, ¿cuál es el primer mandamiento? Y él les dijo, solamente les mencionó, número uno, les dijo, amen a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón.
Y lo segundo que les hace ver, les dice, amen a su prójimo como a ustedes mismos. En el momento que la persona entiende estas dos cosas, y cuando digo entiende, que obviamente pide a Dios que sea el que le dé la voluntad, que le dé la sabiduría y que le dé la fuerza para poner en práctica estos dos mandamientos, esa persona va caminando dentro de la voluntad de Dios. ¿Me escuchó bien? Hay veces que nosotros como humanos decimos, no, pues es que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que tienes que hacer aquí, que tienes que hacer allá. Jesús no lo dijo así. Dijo, ama a Dios con todo tu corazón y llama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, entender lo que es el amor al prójimo, Cristo lo dijo de otra manera. Lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, así ustedes hagan con ellos. Cuando uno entiende esto, hermanos, y le pide a Dios que le dé la fuerza para hacerlo, entonces nosotros estamos caminando dentro de la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros algunos ya hemos recibido el Espíritu Santo, y quienes no lo han recibido, déjeme decirle que la misma promesa que Jesús hace 2000 años hizo, es la misma promesa que hoy en día usted puede recibir. Cuando usted y yo le creemos a Jesús, diga conmigo, cuando yo le creo a Jesús, todo lo que Él dice, eso se cumple. ¿Qué es lo único que yo necesito? Creerle a Jesús. Mire, honestamente, la mayoría de las personas que han escuchado hablar de Jesús creen que Jesús existe. Pero no se trata solamente de creer que Jesús existe, sino más bien de creerle a Él. Y cuando digo de creerle a Él, entonces es cuando nosotros queremos hacer lo que Él nos manda, lo que Él nos enseña. Vemos nosotros que junto con esa unción miramos en Jesús, por otro lado, que Jesús tenía autoridad. Hablar, hermanos, de autoridad es hablar, por ejemplo, de tener capacidad, privilegio, fuerza, competencia, libertad, maestría, algo sobrehumano, y es símbolo de control e influencia. Vuelvo a repetir, tener autoridad es tener sentido de capacidad, privilegio, fuerza, competencia, libertad, maestría, algo sobrehumano, símbolo de control o influencia. Eso es tener autoridad. Tener autoridad. Y miramos nosotros en el libro de San Mateo, el Señor dice de esta manera, el capítulo 7 dice, y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, fíjese lo que sucede, dice, la multitud estaban maravillados de sus enseñanzas. O sea, ellos se quedaban asombrados de las enseñanzas de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué es que estos hombres se quedaban maravillados? Y dicen que ellos los comparaban con los escribas. Y es lo siguiente, mire, fíjese bien. Cuando los escribas y los fariseos, que eran personas que enseñaban la ley de Dios, enseñaban la palabra de Dios, estas personas, dice la Biblia, que ellos enseñaban que las gentes deberían de llevar cargas. En otras palabras, deberían de llevar a cabo todos los mandamientos de Dios. El problema de ellos era que ellos no querían llevar ni un solo mandamiento. En otras palabras, ellos enseñaban que hicieran, pero ellos no hacían. Por eso Jesús en una ocasión dijo, hagan lo que ellos digan, mas no hagan como ellos hacen. Y esto vemos nosotros la diferencia en Jesús. Jesús hacía lo que Él enseñaba. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vemos nosotros las palabras de Jesús, en otras palabras, lo que Él hablaba con su boca, Él lo respaldaba con sus hechos.
Y aquí es donde en veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos entrar en problemas y podemos confundirnos y podemos confundir a la gente. ¿Por qué digo yo esto? Porque mire, una cosa es que yo conozca lo que Dios dice que debo de hacer. Y aun que yo diga lo que se debe de hacer. Pero otra cosa es cuando uno no solamente dice lo que se debe de hacer, sino que uno está dispuesto a vivir lo que se debe de hacer. ¿Me explico? Esa es una grande diferencia. ¿Y por qué digo? Es que nos podemos meter en problemas y podemos confundirnos y confundir. Porque cuando una persona, sobre todo que ya conoce de la Biblia, que conoce de la palabra de Dios, y en su mente la tiene muy clara y la tiene toda por su mente, pero no tiene la fuerza, no tiene la autoridad para ponerla por obra, eso lo que hace es confundir y aún frustrar a la misma persona. Y miren, en esto se lo voy a decir para que usted lo entienda más claramente. Hay alguien dijo en una ocasión, hay quienes buscan trabajo rogándole a Dios no encontrar. ¿Y saben cuál es la razón que sencillamente le ruegan a Dios no encontrar? Porque no les gusta trabajar. No les gusta. Alguien dijo, son unos flojonazos de primera. El libro de los Proverbios dice precisamente del perezoso, dice el perezoso, dice el león está en el camino. Y como está el león en el camino, pues no voy a salir de la casa. O sea, cuando la persona, fíjese bien lo que le voy a decir, cuando la persona quiere tener, vamos a decir humanamente, quiere tener un progreso en su vida, algo que es indispensable es trabajar, ¿sí o no? Y por eso, de la misma forma, lo que yo le quiero decir a usted es lo siguiente. Si yo quiero tener un progreso en mi vida espiritual con Dios, yo necesito estar dispuesto a trabajar. ¿Me escuchó bien? Si yo quiero tener un progreso espiritualmente con Dios, yo necesito estar dispuesto ¿a qué? Dígalo con más ganas. ¿Estar dispuesto a qué? A trabajar. Jesús lo dijo de esta manera. Lo dijo así: trabajen por la comida que no perece. Yo cuando leo este pasaje me quedo pensando, bueno, ¿y cuál es la comida que no perece? ¿O cómo es que se trabaja? Por ejemplo, mire, vea usted. Una de las partes donde la mayoría como que le rehusamos nosotros a trabajar es a aprender a dedicar tiempo a solas con Dios para hablar con Él. Eso la mayoría como que le tiene fobia. Y se lo voy a dar un ejemplo. Levanten la mano los que ya oraron el día de hoy por lo menos media hora. Gloria a Dios. Dios bendiga a los que ya oraron el día de hoy. Pero los demás, ¿por qué no? Trabajé. Pues es que trabajaste por la comida ¿qué? Que perece, pero no trabajaste por la comida que no perece. Ahora alguien dirá, oiga, entonces si yo no oro, yo no voy a tener autoridad. Lo más seguro es que no. ¿Me escuchó bien? ¿Por qué? Porque lo que es ese tiempo donde usted y yo aprendemos a pasar a solas con Dios, hablando con Él y dejando que Él nos hable, allí es donde nosotros vamos a encontrar la fuerza y vamos a encontrar la autoridad y el poder de parte de Dios. Entonces, si nosotros queremos experimentar lo que es una vida de autoridad y una vida de poder, es necesario que estemos dispuestos a hacer lo que Jesús nos dice. Mire usted, el versículo que leíamos
De la misma manera dice, todos se quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus que salgan. Por otro lado, hermanos, pensar en lo que es poder es pensar en fuerza, en un poder milagroso, un milagro en sí mismo, eficacia, impetuoso, maravilla, capacidad, dar poderosamente, ser firme, esfuerzo, esforzarse, ser idóneo y ser capaz. Es hablar de poder. Vuelvo a repetir, es tener fuerza, es que opere un poder milagroso, es un milagro en sí mismo, es eficacia, es impetuoso, es maravilla, es capacidad, es dar, es poderosamente, es ser firme, es esfuerzo, es esforzarse, es ser idóneo y es ser capaz. Cuando miramos nosotros esto, hermanos, el Señor, esto fue lo que les dijo a los discípulos y es lo mismo que Jesús nos dice hoy a nosotros. Fíjese lo que les dijo a los discípulos. Les dijo, he aquí os doy potestad. Diga conmigo, os doy potestad. Os doy poder. He aquí os doy poder de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. En otras palabras, cuando el Señor dice, cuando les doy el poder, a ustedes les doy la seguridad. Y nada os dañará. En Lucas, en el capítulo 24, los dijo de otra manera, dice, hablando acerca de Jesús, dijo, entonces él dijo, ¿qué cosas? Cuando les pregunta a los que iban rumbo a Emaús, ellos dijeron, de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra. ¿En qué era Jesús poderoso? ¿Otra vez en qué era poderoso? No era nada más pura plática. Era poderoso en obras y en palabra. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y no tenemos la capacidad de poder aplicarlo primeramente a nuestras vidas, ese conocimiento hasta cierta manera no tiene valor, porque es solamente pura teoría que tenemos en nuestras mentes. Cuando Dios nos da la sabiduría, la fuerza y la voluntad para aplicarlo, entonces es cuando ese conocimiento tiene valor en nuestra vida. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros queramos solamente tener ese conocimiento y no saber cómo aplicarlo. Estoy seguro que la mayoría de nosotros queremos decir, yo quiero tener ese conocimiento de Dios, pero no solamente lo quiero tener, sino quiero tener la fuerza, quiero tener el poder, quiero tener la autoridad para poder aplicarlo. Cuando uno va entendiendo estas cosas, hermanos, fíjense bien lo que le voy a decir. Cuando uno va entendiendo estas cosas poco a poco, uno se da cuenta cuánto hay que nosotros podemos primeramente conocer, pero llegar al punto de poder experimentar con Dios. ¿Me escuchó bien? Tener la oportunidad de conocer, pero sobre todo tener la oportunidad de poder experimentar con Dios. Porque si hay algo que tenemos que recordarnos nosotros continuamente en nuestra mente, hermanos, es que estamos sirviendo a un Dios vivo. El mismo Señor dijo que Él no es Dios de muertos, sino Él es Dios de ¿qué? De vivos. Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Cuando yo digo tener el conocimiento de la palabra de Dios y mis acciones son opuestas a ese conocimiento, yo me estoy engañando a mí mismo y estoy engañando a los demás. ¿Me escuchó bien? Cuando yo digo tener ese conocimiento. Ahora,
Cuando yo no tengo el conocimiento, gracias a Dios que de una u otra manera estoy abriendo mi mente y estoy abriendo mi corazón para recibir ese conocimiento de Dios, para tener la bendición o la oportunidad de poder recibir esa unción, ese Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y para, si eso es lo que yo deseo en mi vida, poder tener autoridad y poder tener poder como nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña. En otras palabras, lo que quiero decirle es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros miramos el libro de los Hechos. No dice el libro de las palabras de los apóstoles, sino dice el libro de los hechos. Lo que Dios desea para usted y para mí como creyentes es que en nuestra vida cada día nosotros vayamos experimentando esos hechos en nosotros. Ese es el propósito de Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que detiene más en nosotros el no experimentar estas cosas? ¿Qué es lo que nos detiene más? Y una de las cosas principales que a usted y a mí nos puede detener es la falta de fe. La Biblia dice de esta manera, que para el que cree, diga conmigo, el que cree, todo le es posible. ¿Será verdad lo que Jesús dice, sí o no? Entonces, si yo le creo, dice, para el que cree, ¿todo qué? Todo le es posible. Entonces, cuando yo le creo a Dios, escuche bien, yo le creo a Dios, le creo a su palabra, le creo lo que Él dice. El creerle es estar dispuesto a hacer lo que Él dice. En esta semana, platicando con unas familias, yo les decía que una cosa es decir creer en Dios y otra cosa es obedecerle a Dios. Por eso el mismo Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, ¿quién es el que va a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad, dijo el Señor, de mi Padre que está en los cielos. Cuando usted y yo nos disponemos para hacer la voluntad de Dios, usted y yo tenemos la confianza de que tenemos la puerta totalmente abierta para entrar y experimentar lo que se vive en el reino de los cielos. Bendito sea Jesús. Entonces, una de las cosas que nos detiene a nosotros es falta de fe. Otra que nos puede impedir a nosotros es que nosotros queremos muchas veces operar como el sistema de este mundo. Y cuando digo queremos operar como el sistema de este mundo, es que aunque no queramos, como seres humanos, como estamos rodeados o influenciados de lo que es este mundo, entonces nosotros, sin darnos cuenta, inconscientemente, si no le prestamos atención a las instrucciones de Dios en su palabra, nos podemos dejar influenciar por el sistema del mundo y queremos operar de esa manera. ¿Por qué les digo esto? En una ocasión se le presentan a Jesús, no me recuerdo si fue Jacobo y Zebedeo, o Juan y Zebedeo, uno de los dos. Y le dijeron al Señor, Señor, queremos que cuando vengas en tu reino, fíjese cómo lo que le dijeron, queremos que, le dijo, no sé si fueron ellos o fue la mamá, pero le dijeron que uno se siente a tu lado derecho y otro se siente a tu lado izquierdo. Por ejemplo, ahorita, mire, fíjese lo que le voy a decir. Anda lo que es la política. ¿Por qué anda toda esta gente haciendo tanto ruido? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es su propósito final al último de las personas? ¿Qué quieren ellos? ¿Quieren el poder? Y ahí se andan echando unos a los otros y haciendo barbaridad y media. Ese es el sistema ¿de qué? De este mundo.
Y cuando nosotros miramos eso, como digo, si nosotros no le prestamos atención claramente a lo que Dios enseña, nosotros nos podemos dejar llevar por ello. Y alguno por ahí, consciente o inconscientemente, dijera, pues yo quisiera esta posición en la iglesia, o yo quisiera esta otra posición, o yo quisiera esta otra posición. Y por ahí alguno puede entrar hasta en la política, hombre. ¿Y por qué no me dieron a mí esta posición y por qué no me dieron a mí esta otra? Fíjese bien lo que le voy a decir, cuando Jesús les explica de esto, mire cómo es el sistema de Dios. Escuchen bien. El Señor les dijo, les hizo la pregunta, ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? Fue la pregunta que les hizo al que se quería sentar uno a la derecha y otro a la izquierda. Y ellos le dijeron, sí podemos, Señor. Y entonces el Señor les dijo, mire, quizás de la copa que yo voy a beber, o del bautismo con que voy a ser bautizado, quizás ustedes les vaya a pasar lo mismo. ¿Qué fue lo que le pasó a Jesús y qué le pasó a estos hombres? Fíjese bien lo que le voy a decir. Jesús fue muerto o fue crucificado y a estos dos hombres les sucedió lo mismo. También fueron ¿qué? Muertos. Y no se murieron por viejitos. Ellos murieron por causa de Jesús. Y entonces ya Jesús da la enseñanza, fíjese bien, y aquí viene la enseñanza, fíjese cómo dice. Dice, en el mundo el mayor, el que supuestamente es el que tiene la autoridad, pues manda ¿a quién? Al menor. Eso es el sistema de este mundo. El mayor manda ¿a quién? Manda al menor. Cristo lo dijo de esta manera, entre ustedes eso no va a funcionar así. Cristo lo dice, el que quiera ser mayor, diga conmigo, yo quiero ser mayor, yo quiero tener autoridad, yo quiero tener poder. Este es el sistema de Dios. El que quiera ser mayor, el que quiera tener autoridad, el que quiera tener poder, hágase servidor. O sea, en Dios, el poder usted ir desarrollando esa autoridad y ese poder es cuando usted y yo aprendemos a servir. Y ahí es donde algunos ya estamos aprendiendo, pero otros todavía no. No quieren, no van a, ay, hermana. Y esto yo lo puedo mirar muy claramente. Miren, por ejemplo, fíjense bien lo que les voy a decir. Decíamos que el propósito número uno de la autoridad y el poder de Dios es para llevar las buenas nuevas, ¿sí o no? Y le decimos, a ver, vaya a predicar. ¿Y qué dicen? Ay, pues ese no es mi don. Me da pena. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Usted quiere tener poder o no quiere? El que quiera tener poder, el que quiera tener autoridad, debe aprender ¿a qué? ¿Debe aprender a qué? ¿Aprender a qué? A servir. ¿Nos quiere ayudar en esto? Eso no. Entonces, si uno quiere vivir, mire, Cristo lo dijo así muy claramente. Dice, da el ejemplo ya claro. Esto usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 20, del verso 20 al verso 28. Dice, el que quiera ser mayor, hágase ¿qué? Hágase servidor. Hágase servidor. Y luego lo explica claramente, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida por los demás. Entonces, si uno no entiende los principios de Dios, uno va a andar de cabeza.
Entonces, para ser grande, para poder tener esa autoridad y tener ese poder de parte de Dios, lo primero que nosotros miramos es que yo debo de estar dispuesto a ser un servidor. ¿Por qué es que debo de estar dispuesto a ser un servidor? Porque dice la Biblia en otro pasaje de la siguiente manera. Dice, si en lo poco tú fuiste fiel, ¿qué es lo que dice el Señor? Alabado sea Jesús. Si en lo poco fuiste fiel, o sea, en otras palabras, si en lo poco creíste, te voy a dar oportunidad para que creas en algo mayor. Y miren, les voy a dar un par de ejemplos nomás para que ustedes entiendan un poquito mejor de lo que les voy a decir. Una de las enfermedades más leves que hay es la gripa. Es una de las más leves, porque no le han dado otras algunas enfermedades ya crónicas. Si en una enfermedad leve yo no le puedo creer a Dios, ¿le podré creer en una enfermedad mayor? O sea, si es una gripe, si es un catarro y me estoy muriendo y tráigame al médico y tráigame todos los remedios y tráigame toda la medicina del mundo. Y dice la Biblia que Jesús es el sanador. O sea, si yo no le creo en eso pequeñito al Señor, ¿el Señor me podrá dar la oportunidad de darme algo mayor? Ya se me quedaron serios, hombre. O sea, la fe la tenemos que empezar a ejercitar no en lo grande. La fe la empezamos a ejercitar ¿en qué? En lo pequeño. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por ejemplo, miren, las personas que están escuchando la palabra de Dios, la primera forma en que usted va a poner a prueba su fe, que eso en otras palabras creer, Jesús les mandó a los discípulos, fíjense bien lo que les voy a decir, les dijo a los discípulos lo siguiente, ya para irse, les dijo a los discípulos, vayan y prediquen este evangelio. ¿Se recuerda? Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Y aquí viene la primera prueba, le dice, el que creyere, y luego ¿qué dice? O sea, la primera prueba para cuando uno va empezando aquí en el camino del Señor, en el camino de fe, la primera prueba es, ok, ya creíste, ¿qué tengo que hacer? Y si no me quiero bautizar, no he creído y seré con, ay, santo Dios, ni me gusta decir eso, pero así dice. Pero qué lindo cuando Dios le habla a su corazón y dice, ok, ya creíste que Jesús es el Salvador de tu alma. Ya creíste que Jesús es el que te puede perdonar tus pecados. Entonces, ahora por obediencia, diga conmigo, por obediencia, voy a hacer lo que Jesús me dice que haga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que Jesús dice que haga. Por ejemplo, el día 10 vamos a tener bautismos. Hay más de 40 personas que le estamos dando estudios que aún no han sido bautizadas. Y si la persona quiere tener esa unción y quiere tener esa autoridad y quiere tener ese poder de parte de Dios, si no le es obediente a Jesús en lo pequeño, ¿cómo le va a poder ser obediente en lo mucho? O más bien, si en lo pequeño que Jesús le está poniendo no está queriendo ser obediente, ¿cómo Jesús lo va a poner en más? ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, lo primero que yo tengo que recordar, el siervo, fíjese bien lo que le voy a decir, el siervo, cuando nosotros lo miramos, por ejemplo, en el tiempo de lo que era la esclavitud, el siervo o el esclavo no hacía lo que él quería o lo que él decía. El siervo estaba dispuesto a hacer lo que su amo le decía que hiciera, no importaba si le gustaba o no. Ahora, cuando Jesús, fíjese bien lo que le voy a decir, cuando Jesús nos liberta del pecado, esto no suena muy, dijéramos, muy positivo. Cuando Jesús nos liberta del pecado, nos hacemos esclavos de Cristo. ¿Sabía usted eso?
Por eso es que le llamamos a Jesús Señor, porque llamarle Señor es decirle: tú eres mi dueño. Y si tú eres mi dueño, ya no se trata de hacer lo que yo quiere, lo que a mí me gusta, lo que yo pienso. Se trata de hacer lo que tú dices, lo que tú quieres, lo que a ti te gusta. Cuando vamos entendiendo nosotros estas pequeñas cosas, hermanos, entonces es donde nosotros podemos ir experimentando cada día más el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso decía, la persona cuando decide creer en Jesús, ya que su primer prueba es ser obediente, para ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, conforme dice su palabra, la primera recompensa que la persona recibe, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, es perdón de pecados. En otras palabras, lo que quiero decirle, que cuando usted y yo estamos dispuestos a obedecer lo que Jesús dice que hagamos, hermanos, las puertas de los cielos se abren y toda bendición va a abundar, va a llover sobre nuestras vidas. Por eso es importante entender: yo quiero ser grande en el reino de los cielos, yo quiero tener poder, yo quiero tener autoridad. Sí, si la respuesta mía es sí, ok, muy bien. El camino para ello es: aprende a servir. ¿Aprende a qué? A servir. Decía un predicador muy en cierta manera cómico, tenía una gracia para decir las cosas. Y decía: si usted no sirve, usted no sirve. Y luego decía de otra manera: el que no sirve, no sirve. Dando a entender que en el camino de Dios, lo principal se trata servir. ¿Qué se trata de hacer en el camino de Dios? Servir. Entonces, cuando nosotros venimos a ser siervos y venimos a ser siervos fieles, entonces Dios nos va a poder delegar. Le doy otra prueba bien pequeña de cómo se da cuenta si usted es fiel a Dios. ¿Quiere que le dé otra prueba? Mire, si hay algo delicado para nosotros los humanos, es esto: es la cartera. Toque todo, pero no toque mi cartera, por favor. El teléfono. No, ¿por qué digo la cartera? Fíjese lo que le voy a decir, por qué digo la cartera. Fíjese bien. Algunos dicen: yo me bautizo pero sin cartera. Mire, otra vez, el entendimiento humano y el orden de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Esto me lo han dicho en diferentes ocasiones, y en esta semana me hicieron este comentario también. Nosotros, la mayoría, ¿sabían ustedes que venimos a la iglesia por conveniencia? ¿Sabían que venimos por conveniencia o no? ¿Cómo decir? ¿Cómo que venimos por conveniencia? ¿Saben por qué venimos por conveniencia? Porque tenemos una necesidad. La persona que no considera tener ninguna necesidad no busca a Dios. O sea, venimos porque tenemos una ¿qué? Una necesidad. O sea, en otras palabras, queremos recibir algo de Dios. Y si es posible, también de los hermanos. Si me invitan un taco cuando termine, pues yo no se los voy a despreciar. En el reino de Dios, en el orden de Dios, no se trata de aprender a recibir. En el reino de Dios se trata de aprender a dar. Diga conmigo: en el reino de Dios no se trata de ¿qué? ¿De aprender a qué? Se trata de aprender a ¿qué? A dar. Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir. Le dije que una de las cosas que algunos guardan muy bien es la cartera. Jesús dijo:
Si en lo material tú no aprendes a ser fiel, ¿quién te va a confiar lo verdadero? ¿Cómo es que yo voy a ser fiel a Dios? ¿Cuánto es lo que Dios me pide que yo le... Y mire, Él no lo necesita. ¿Cuánto me pide que dé para su reino? A ver, dígalo con más ganas. Y alguien dice, pues si doy eso no me va a alcanzar. Es que no tiene fe. Es por eso. Si a mí me cuesta desprenderme de una décima parte de lo que Dios me dio, entonces yo no soy fiel. Yo no soy creyente. Y al no ser fiel, no ser creyente, por eso es que no lo hago. Y luego por ahí algunos, sobre todo cuando uno empieza a ir, no, pues ahí de puro dinero hablan. Y eso es de lo que menos queremos hablar, pero le estoy dando este ejemplo por lo siguiente, mire, fíjese bien. El Señor en el libro de Lucas da un ejemplo de un hombre que era un mayordomo. Y este mayordomo, cuando le dijo su amo, le dijo, da cuenta de tu mayordomía. Este amo sabía que, este mayordomo sabía que su amo lo iba a correr. Cuando lo corren a uno es porque está haciendo bien o porque está haciendo mal el trabajo. Él sabía que lo iban a correr porque había sido infiel, no había sido fiel. Y le dice, da cuenta de tu mayordomía. Y me imagino era un tracalero y medio. Porque dice, pues ¿qué voy a hacer ahora? Si trabajar, no sé, era, me imagino, bien flojo y el que tenía el mejor salario, el mejor pago. Mendigar me da pena. Yo creo ni dinero había guardado porque era un malgastador. Dice, ya sé lo que haré. Dice, voy a llamar a toda la gente que le debe a mi amo y le voy a decir, a ver, ¿cuánto debes tú? No, pues que debo 100 barriles de aceite. Anota, di que nada más debes 50. Y así a cada uno les dice. Y la Biblia dice al final, dice lo siguiente, se lo voy a leer. El que es infiel en lo muy poco, y se está refiriendo a este mayordomo, también en lo más o en lo más grande va a ser infiel. Porque honestamente, cuando uno entiende el reino de Dios, ¿qué creen que tenga valor? ¿Lo material o lo espiritual? Si yo no soy fiel en lo que supuestamente no tiene valor, ¿cómo podré ser fiel en lo que verdaderamente tiene valor? Mire, les voy a dar un ejemplo para que usted vea. Había una mujer que tenía 12 años, escuche bien, 12 años que padecía flujo de sangre. Y dice que había gastado todo su dinero y nada le había servido. Había ido me imagino, a todos los médicos. Pero cuando se encontró con el que tenía la autoridad y el poder, cuando se encontró con Jesús, ella creyó en él. Y su fe era tan así que solamente dijo, si tan solo tocar el borde de sus vestidos, seré sana. Y dice la Biblia que al momento que ella hizo, dice el Señor que virtud salió de él, o sea, poder salió de Dios, y esa mujer quedó sana. Lo que no pudo hacer con todo su dinero, el Señor Jesús en cosa de instantes lo hizo. Pero déjeme decirle esto para que usted y yo entendamos todavía un poquito mejor. Si Dios nos aprende a confiar lo mayor, lo más grande, ¿ustedes creen que no nos confiará también lo pequeño? Claro que sí. ¿Me explico?
O sea, si Dios me puede confiar lo grande, es porque en cierta manera ya me confió lo pequeño. Pero la prueba para mí es que yo aprenda a creerle en lo pequeño para que Él pueda hacer grandes cosas en mi vida. De esa mujer, yo me recuerdo a mi mamá. Ella había gastado dinero por todos lados. Su cocina, en lugar de parecer cocina, parecía farmacia. Tenía de toda clase de medicinas. Cuando ella oyó de Jesús, el que tenía la autoridad y el que tenía el poder para sanarla, ella sencillamente le creyó. Y hoy en día, después de 25 años, no le toma ni una sola pastilla. Cuando usted y yo le creemos a las promesas de Dios, hermanos, Dios es fiel a su palabra. Dije, Dios es fiel a su palabra. Es solamente que haya alguien que diga: Señor, yo te creo, Jesús. Yo te creo, Señor. Y como yo te creo, Señor, te quiero demostrar que estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Cuando, hermanos, hay un corazón, un espíritu, una mente de esa manera, hermanos, Dios que conoce los corazones, a Dios no le queda otra cosa que cuando uno le cree a Él no le queda otra cosa más que contestar. ¿Me escuchó bien? Cuando usted y yo le creemos a Dios de todo corazón, Dios por medio de su palabra queda comprometido, bendito sea el nombre del Señor, a contestar, aleluya, de acuerdo a sus promesas a todo aquel que le cree. Si hay algo, hermanos, que vale la pena, es creerle a Jesús. Y cuando digo creerle, es estar dispuesto a hacer lo que Él diga. Dije, cuando digo creerle, ¿estás dispuesto a hacer qué? Lo que Él dice, lo que Él diga. Si usted y yo, hermanos, le creemos en lo poco, téngalo por seguro que Él nos va a poner en lo mucho. Puestos en pie, por favor. Jesús no fue un hombre, hablando como humano, solamente de palabras de decir yo creo. Jesús fue un hombre que dijo: yo hago lo que mi Padre me dice. No dijo yo digo, sino yo qué hago. Y esta es la invitación de Jesús para usted, mi amigo, que aún no ha hecho a Jesús el dueño de su vida, el Señor de su vida. La invitación de Jesús es muy clara y muy linda y dice: aquí estoy yo a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, dice el Señor, yo entraré con él. Yo quiero hacer una invitación primeramente a aquellos que no han hecho todavía Jesús su Señor, el dueño de sus vidas. Aquellos que aún todavía no se han identificado con Jesús, como dice el libro de Romanos, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección por medio del bautismo. Yo le quiero hacer una invitación a Jesús, de Jesús. ¿De cuál de las dos personas quiere ser usted? ¿Quiere ser de la que solamente dice o la que está dispuesta a hacer? Yo le quiero hacer la invitación. Aquellos que aún no han hecho a Jesús su Señor y que diga el día de hoy yo quiero ser, que Jesús sea mi Señor, quiero que venga conmigo, queremos orar por usted.
queremos orar por usted. Diga, yo quiero entregar mi vida totalmente a Jesús y quiero vivir para Él. ¿Es el que solamente escucha o es el que está dispuesto a hacer? Miren, yo sé que al principio tenemos temor, tenemos dudas. Yo me acuerdo cuando hacían esta clase de invitación, yo parecía que en las bancas tenía como resistol de ese bien pegado, que no me quería despegar de ella. Y para esto es bueno hacerle una invitación. ¿Hay alguien por ahí al lado que usted sabe que no le ha entregado su vida a Jesús? Invítelo, dígale, ¿sabes qué? Mira, a ti te están hablando, hombre. A ti te están hablando. Queremos orar solamente por usted. Si usted quiere que Jesús sea su Señor. Si no quiere, pues el Señor, mire, se queda bien tranquilo. Mire, aquí tenemos un valiente. ¿Habrá alguien más? Yo sé que hay más. ¿Habrá alguien más que diga, Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor? Mire, acá hay otro jovencito. Dios bendiga a estos varones. Dios es paciente, hermanos. Él espera pacientemente. Ahora está en usted que usted escuche y acepte el llamado de Dios para su vida. Dios está con los brazos abiertos esperándole. Él quiere tratar con usted como su Señor, como su Dios y como su Salvador. Incline su rostro. Incline su rostro. Vamos a orar. Es Jesús, hermanos, el único que mueve los corazones. Él es el que cambió nuestra vida. Él es el que llegó el momento en nuestra vida donde no pudimos resistir más a ese llamado del Señor y le dijimos, Señor, aquí estoy, Jesús. Entrego mi corazón, Jesucristo. Entrego mi vida a ti, Jesús. Levante sus manos. Levante sus manos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos y adoremos unos momentos a Jesús. Adoremos a Jesús.
venció, en la muerte venció. Falla, tu gracia y compasión, todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Puede mover montes, su Dios nos puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre dador de salvación. Jesús la muerte venció, y la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo nos puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre dador de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre dador de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Aleluya, aleluya, alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya. Hallelujah, hallelujah. For the glory of the risen King, Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King, Jesus, shine your light and let the whole world see. For the glory of the risen King, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Aleluya. Lord, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Aleluya. Forever, author of salvation. Aleluya. Conquered the grave. Jesus conquered the grave. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre